Buenos días, un saludo muy especial a toda la población legislativa. Somos una familia, la Asamblea Legislativa, y tenemos que darle una cordial bienvenida a todos los miembros nuevos de esta familia, todos los funcionarios que se han incorporado en esta nueva periodo de gobierno a trabajar en la Asamblea. Sepan que esta es su casa, bueno, la Asamblea Legislativa, y también el Colegio de Abogados y Abogadas. Ahora me pongo el sombrero de prosecretaria del colegio y quiero decirles que agradecerle en primer lugar al Colegio de Abogados y Abogadas que nos dio oportunidad de llevar a cabo esta actividad, el apoyo del Departamento de Servicios Técnicos, el trabajo que los compañeros de la Comisión Legislativa y Depuración de Leyes ha tenido. Bienvenidos todos. Estas presentaciones están siendo grabadas como siempre se hace en el canal del Colegio de Abogados de YouTube. Y también personalmente me voy a encargar de hacerles llegar todas las presentaciones de esta actividad. Vamos a coordinar para que ustedes tengan ahora, mi presentación tiene al final mi correo electrónico, entonces ahí me pueden contactar y vamos a estar buscando cómo puedan tener este material a mano. Quisiera aprovechar, yo sé que quedamos de mandar las preguntas por correo, pero aquí me encontré esta que se le hicieron a don Fernando, él me autorizó para que se las pueda contestar. Es un periodista, don Carlos Hidalgo. Mucho gusto, don Carlos. Lo felicito por su pregunta. Él es un periodista del Poder Judicial, del Ministerio de Seguridad. Don Carlos menciona que fijar como edad mínima los 30 años para ocupar los puestos del directorio legislativo podría declararse inconstitucional. Eso está bien interesante porque él dice que 21 años es la edad mínima para ser diputado, pero los 30 años ya no podría estar en el directorio. Sí lo podemos ver desde un punto de vista de los derechos humanos, del derecho de participar y ser electo. Actualmente la Constitución Política en efecto señala distintas edades. Para ser diputado, 21 años. Para ser presidente de la República, 30 años. Vean ustedes que para ser magistrado, 35 años. Para ser ministro, tiene que tener 25 años. Entonces, yo lo aprovecho. Ahora que hay tanto asesor aquí legislativo, esa es una bonita iniciativa de una reforma constitucional para que se lleve a la Oficina de Participación Ciudadana y entonces ahí que las señoras y señores legisladores decidan. Siempre es parte de eso interesante es ver qué es lo que tenemos y trabajar con una visión con perspectiva, con una visión a largo plazo, tal vez disruptiva de alguna manera, porque a veces pensamos que todas las cosas como están bien. Por eso siempre la Asamblea Legislativa ha crecido, todos los días vamos aprendiendo de nuestros propios errores, aprendemos y vamos creciendo en toda esta formación, no solo como funcionarios públicos, como profesionales, que hay muchos aquí, no solo en el campo del derecho, sino en otras materias, en otras profesiones, en otras especialidades. Y yo creo que se trata de eso, de ir buscando siempre mejorar y todas las ideas son bienvenidas para que se discutan y para que se analicen. Tal vez esa sea la principal función de los parlamentos, estar siempre discutiendo los temas y tendiendo a buscar los consensos y la unión de las mejores voluntades y que las mejores ideas nos hagan un mejor país. Mi presentación del día de hoy, bueno, inicialmente me toca la exposición del finalizar la tarde, que está centrada en el control político y los vicios esenciales y no esenciales del procedimiento legislativo y algo de los regímenes de impugnación. No obstante, la compañera que le tocaba hacer esta presentación de hoy en la mañana, doña Natacha Morales, doña Natacha es la subdirectora del Departamento de Servicios Técnicos, ella está con un permiso temporal, está siempre colaborando y aportando para la Asamblea Legislativa, pero desde otro espacio. Entonces yo fui solicitada para colaborar, hice esta presentación con mucho cariño, espero que les sea útil y se las voy a hacer llegar. Vamos a ver cómo nos organizamos. Bien, en primer lugar vamos a hablar del procedimiento ordinario de formación de la ley. Esto es un tema sumamente complejo para poderlo reducir en el tiempo que a mí se me otorgó para hacer esta exposición, pero yo sé que lo que vamos a hacer es un recorrido, un camino por ese procedimiento
Entonces, en ese sentido, vamos a ver como el iceberg, ¿verdad? El iceberg de todo el proceso y luego cada tema de esos, pues es todo un continente que se abre. No podemos obviar que tenemos que empezar por entender cuál es la organización de la Asamblea Legislativa, cuáles son los órganos, principales órganos parlamentarios. Luego vamos a ver en detalle lo principal del proceso de formación de la ley y el procedimiento legislativo que conlleva. Tenemos como órganos parlamentarios el plenario, las comisiones con potestad legislativa plena, el directorio legislativo, las comisiones, subcomisiones, las fracciones políticas, los jefes de fracción y los órganos unipersonales que serían los diputados o diputadas propiamente. No podemos dejar de lado que la Asamblea Legislativa funciona porque hay todo un andamio, un engranaje de departamentos técnicos administrativos. Aquí nos acompañan algunos compañeros de otros departamentos que tienen una vital función en el proceso de formación de la ley. Estos departamentos están íntimamente involucrados en todo este proceso. Empezamos con el plenario. Ya algunos de ustedes han escuchado a Fernando que ha mencionado aspectos importantes. El plenario se instala cada 1 de mayo, así lo establece la Constitución Política en su artículo 116, la Asamblea son 57 diputados, el quórum lo hacen 38 diputados para poder sesionar. Las sesiones son públicas, así lo establece el artículo 117 de la Constitución Política, y ahí quise llamar la atención sobre un voto de la Sala Constitucional reciente del año 2014, en el cual hay un artículo del reglamento de la Asamblea Legislativa, que es el 191, que permitían que en un caso muy específico, que ahora lo vamos a ver, en el levantamiento del fuero de procesabilidad penal, de improcesabilidad penal, se permitía que cuando la Asamblea Legislativa podía decidir sobre este tema, la sesión fuera secreta. No obstante, este voto de la Asamblea Legislativa anuló la palabra secreta del artículo 191 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Esto fue a raíz de una presentación de recursos o acciones, ahorita no les sabría precisar exactamente qué fue, de ese acto legislativo que terminó en una modificación, ¿verdad?, de una anulación de lo que fue del artículo 117 del artículo 191 de la Constitución Política, para que fuera acorde con el 117 de la 191 del reglamento de la Asamblea Legislativa, para que fuera acorde con el 117 de la Constitución Política, que dice que son públicas y que solo en casos excepcionales calificados se puede hacer secreta. Y básicamente también diríamos que ese voto de la Sala Constitucional realizó una mutación aditiva a la Constitución Política, porque también se puede leer que ese desarrollo, lo que debe ser un caso especial, la resolución de la Sala Constitucional establece, digamos, una serie de condiciones y requisitos para que se pueda considerar un caso especial. Bueno, los recesos no están en el reglamento de la Asamblea Legislativa, son una costumbre legislativa. Hay mucha doctrina que habla de lo que es la costumbre parlamentaria, los usos parlamentarios. Sin embargo, en la práctica es una facultad del presidente de la Asamblea, por supuesto que en muchos casos a solicitud de un diputado o las distintas fracciones políticas. El recinto de la Asamblea es en San José, puede trasladarse su sede. Las sesiones son los lunes, de lunes a jueves, a partir de las 3 de la tarde, y conlleva una agenda que el plenario va a tener. También tenemos lo que se conoce como las comisiones con potestad legislativa plena. Son 3 comisiones, si ustedes revisan los 57 diputados, se dividen en 19 cada comisión. Estas comisiones ya nos hablará la compañera Jihani Linkimer de todo lo que se relaciona con las comisiones con potestad legislativa plena. El directorio está integrado por un presidente y 2 secretarios. Para su sustitución está un vicepresidente y 2 prosecretarios. Duran 1 año con posibilidad de reelección y sus funciones son ver el orden interior, económico y administrativo de la Asamblea. Básicamente le corresponde al directorio, en especial al presidente de la Asamblea, dirigir el debate.
Y, por supuesto, una de las funciones que tiene el directorio es el nombramiento de funcionarios y empleados de la Asamblea Legislativa. Las fracciones políticas son otro órgano fundamental que se establece en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Estas fracciones ven asuntos de interés del Poder Legislativo, pero relacionados con sus partidos políticos, que estas mismas fracciones representan, se organizan por partido. Es un órgano eminentemente político, cada fracción tiene un jefe y un subjefe y además nombra un vocero en cada una de las comisiones con potestad legislativa plena. Lógicamente, estas fracciones políticas y la reunión de las fracciones políticas tiene como función principal ser ese medio para lograr consensos o acuerdos. Las comisiones permanentes ordinarias, como ven, son 6, la Comisión de Gobierno, la de Económico, la de Hacendarios, Sociales, Jurídicos y Agropecuarios. Todas tienen integrantes de 9 diputados, excepto la Comisión de Hacendarios. Si cuentan, van a ver que son 56 diputados, de manera que el presidente de la Asamblea Legislativa o presidenta no forma parte de las comisiones permanentes ordinarias. También tenemos las comisiones permanentes especiales. Vean que dice permanentes, pero que atienden asuntos especiales, como la de honores, la de redacción, la de relaciones internacionales y comercio exterior, la de la mujer, la de la juventud, la de nombramientos, la de ambiente, de narcotráfico y seguridad, de control e ingreso al gasto público y la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad. Como ven, aquí puse que esas comisiones pueden estar integradas de 3, 5, 7 o incluso 9 diputados. Un ejemplo sería esta comisión que les pongo aquí, que es la Comisión de Niñez y Adolescencia, Comisión Permanente Especial de Niñez y Adolescencia. Vean que el reglamento va diciendo qué es lo que hace cada una de estas comisiones. En el caso de la Juventud, Niñez y Adolescencia, ella conoce y dictamina proyectos sobre la situación de los jóvenes y problemas de la niñez. Algo importante que quería destacar es que algunas de esas comisiones permanentes especiales tienen no solo una función dictaminadora, sino que tienen una función de control político. Don Víctor Granados, nuestro compañero de servicios técnicos, nos va a hacer una presentación muy completa de todo el tema de control político. Pero vean ustedes que en la materia de niñez y adolescencia, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia tiene potestades también de control político. Ni qué decir, por ahí veo AID, la Comisión Permanente Especial de la Mujer, conoce y dictamina los proyectos de ley relacionados con la situación de la mujer, estudia los problemas sobre la calidad de vida y derechos de las mujeres para proponer reformas a la legislación y ejerce también control político al Estado sobre la situación de las mujeres. ¿Qué es lo que se hace entonces? Tanto como es dictaminadora, llegan proyectos de ley claramente identificados conforme el proceso legislativo a esa comisión para que dictamine, pero también la comisión puede, en su seno, decidir un asunto determinado, poderlo estudiar y poder ejercer esas potestades de control sobre ese estudio. Por ejemplo, la Comisión de Gasto e Ingreso tiene potestades de investigación, y algunas otras también lo tienen. Habrá que revisar cuáles en concreto tienen esa potestad, se les ha otorgado reglamentariamente. Luego tenemos lo que son propiamente las comisiones especiales y las comisiones especiales investigadoras reguladas en el artículo 121, inciso 23. Las especiales se les otorga un tiempo, se les da una competencia, se decide quiénes son los miembros que la van a integrar, siempre se busca proporcionalidad de esos miembros, se le puede dar un plazo para que dictaminen o armonicen, estudien, o sea, se le dan las competencias a la comisión especial sobre un determinado tema o temas y finalmente un plazo para que entregue un informe que puede ser prorrogado. En el caso de las comisiones especiales investigadoras, tienen funciones muy amplias, pueden hacer todo tipo de investigación, traer todo tipo de pruebas, siempre referida a hechos, a temas que tienen obviamente lógico interés público y también dar comparecencias, dar audiencias y tienen todo una regulación a nivel jurisprudencial, cuáles son los límites de esas comisiones especiales investigadoras. Bueno, como deberes de los diputados, tenemos que los diputados están obligados a asistir a las sesiones, dar su voto
permanecer en su curul y formar parte de las comisiones. También él tiene como deber también visitar sus comunidades, porque nunca se pierde, a pesar de que, como lo dijo muy claro don Fernando, los diputados adquieren una calidad por la nación. No obstante, nunca se pierde ese hilo umbilical, ¿verdad?, del diputado con su comunidad, con su provincia que representa. Eso siempre lo vamos a ver. Incluso se organizan representando ciertos cantones o distritos, o sea, es normal. Aquí tenemos la presencia de un exdiputado, don Víctor Láscaris, y entonces ya él sabrá compartirnos cuál ha sido su experiencia como diputado. Mucho gusto de verlo, don Víctor, a que nos acompañe. Aquí quería destacar un tema bien importante sobre el tema de dar su voto. Hay algunos modelos en otros países donde existe la posibilidad de la abstención. Entonces, se vota a favor o en contra o abstenerse. En otros países, por ejemplo en España, hay la posibilidad de abstenerse, pero imaginen ustedes que esos hemiciclos o esos plenarios tienen una cantidad de diputados de hasta de 300 diputados. Nosotros tenemos pocos diputados y yo creo que la abstención, como lo establece muy claro este artículo, no es una potestad de los diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen que votar a favor o en contra. Y esto se puede analizar desde el punto de vista de lo que el mismo reglamento señala en el artículo 127, porque el artículo 127 del reglamento de la Asamblea señala que el diputado puede excusarse de votar un determinado asunto. Se lo hace saber al presidente de la comisión y dice que el presidente de la comisión lo debe sustituir. Claro que estaríamos hablando de las comisiones en el tanto haya quórum, ¿verdad?, que permitan que haya quórum, pensando por ejemplo si eso sería una figura que podría establecerse en las comisiones de potestad legislativa plena, ya Yihani nos dirá, pero en las permanentes, una vez que hay quórum, porque recuerde que dijimos 9 diputados, 11 diputados, entonces la mitad más 1 hace quórum. Entonces, en las comisiones que son 9, el quórum lo hacen 5. Ayer discutíamos, ¿verdad?, el quórum con Bernal, el compañero, en algunos casos, cuando las comisiones, dependiendo del número que tenía, no podemos partir al diputado a la mitad, entonces tenemos ahí que hacer redondeos. Sí quiero decirles entonces que son temas que tiro ahí, ¿verdad?, para que queden de analizarse el tema de la abstención, si es una posibilidad, en qué casos, pero pareciera que en esta norma de los deberes de los diputados que dice dar su voto, y si lo relacionamos con el 127, que dice que puede excusarse pero que tiene que ser reemplazado, entonces el presidente de la comisión le hace saber al presidente de la asamblea para que se pueda reemplazar esa persona al momento de darle el voto. En otros artículos se habla, por ejemplo, en el artículo 201, cuando es la elección del directorio, no sé si ustedes ahí van a revisar que en un momento dice el diputado que se ausentare, ¿verdad?, o el que no emitiera su voto. Uno podría pensar que fue porque en el momento del voto no estaba presente, pero en principio entenderíamos que debe votar. Digo esto porque recientemente tuvimos una votación interesante que era de sí o no, que era una votación especial de los tipos de votaciones que tiene la Asamblea, y hubo un caso de un diputado que se abstuvo. Entonces esos son precedentes que tenemos que ir a revisar y estudiar, porque la dinámica de la Asamblea siempre está con cosas nuevas y situaciones especiales que se dan. En cuanto a los derechos, pues por supuesto presentar los proyectos de ley, hacer uso de la palabra y toda una regulación del uso de la palabra dependiendo del órgano en que los diputados estén. Asimismo puede pedir la revisión de los asuntos y apelar a las resoluciones. La revisión normalmente es sobre las votaciones y las mociones. El tema de las mociones es un tema bien interesante, tiene que ver con el derecho de enmienda, pero eso no es un derecho ilimitado, es un derecho que tiene ciertos límites, por supuesto conforme al tipo de moción que se va a presentar, y lógicamente tiene relación con un principio muy importante que es un límite del principio de enmienda, que es el principio de conexidad. Entonces, este principio de conexidad, a lo largo del tiempo hemos visto que la Sala Constitucional, que vamos a verlo en mi presentación más posterior, si el tiempo nos alcanza, cuando veamos los vicios esenciales y no esenciales del procedimiento legislativo, donde se han encontrado algunos vicios relacionados con la conexidad. En algún momento lo que se entiende es que toda enmienda esté delimitada en el tanto y en el cuanto esté relacionada con el tema tanto de la exposición de motivos como del articulado del proyecto.
y hay casos bien interesantes. Por ejemplo, en algún momento se regulaba el tema de los casinos. Entonces, una propuesta que había era una iniciativa como de, digamos, restringir mucho el tema, y otros derecho de enmienda, en el ejercicio del derecho de enmienda, otros diputados decían, no, vamos a abrir un poco más bien esto, o por lo menos que no fuera tan estricta las válvulas que se estaban haciendo de propuesta de regular ese tema de parte de la iniciativa que estaba. Entonces, la Sala Constitucional en algún momento ha venido dando luces de lo que puede ser entenderse ese principio de conexidad y como límite del derecho de enmienda. Entonces, alguien podría decir, bueno, mientras sea la materia, no importa de cómo se regule. Otros dirían, no, hay una línea que el proyecto llevaba y entonces tenemos que revisar esta línea. En algunos casos, la Sala también ha mencionado de otros casos donde se ha incluido, por ejemplo, el proyecto es un tema penal y se incluye de alguna manera un tema administrativo, un tema civil. Entonces, la Sala en algún momento dijo, bueno, es que esto logra ensanchar y darle, digamos, mayor aplicación práctica a este proyecto de ley. Entonces, sí hay relación. Entonces, este es un tema permanentemente de discusión y será, como lo vamos a ver también más tarde, que será la Sala Constitucional la que nos va a, en definitiva, identificar cuando estamos en presencia de un vicio. Ya voy adelantando un poquito. Bueno, en cuanto al proceso de formación de la ley, tenemos la iniciativa. La iniciativa de la formación de la ley, como ya nos comentó algo el compañero Fernando, director del departamento, está por un lado el Poder Ejecutivo, los diputados y diputadas, y también la iniciativa a través de dos, lo que sería la iniciativa popular, que es un 5% de la población del padrón electoral que puede presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. También tenemos que se puede legislar a través del referéndum, ya lo comentó Fernando, y también tenemos que dentro del referéndum puede también la Asamblea Legislativa por mayoría calificada solicitar un referéndum. También lo puede hacer el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. O sea, vamos a ver que en el tema de iniciativa popular hay, digamos, algunas regulaciones de carácter constitucional y otra legislación que ha desarrollado el tema de la iniciativa. O cuando se presenta un proyecto de ley, hay todo un proceso interno que se empieza en todo un engranaje, como les digo, en el proceso propio de los departamentos administrativos de la Asamblea, los requisitos que tiene que tener ese proyecto de ley y los departamentos que se involucren. El proyecto debe ser publicado de acuerdo con el reglamento de la Asamblea Legislativa y tiene que tener un informe del Departamento de Servicios Técnicos. Es trasladado a la Comisión Legislativa, ahí el presidente o el directorio van a decidir a qué comisión se va a mandar o enviar ese proyecto de ley, dependiendo con los temas que las comisiones se dedican a estudiar. No sé si las cargas de las comisiones se ve, la integración, no sé qué elementos también podía evaluar el directorio desde el punto de vista del asignar un determinado proyecto de ley a una comisión. Una vez que está en la comisión, vamos a ver que se da toda una serie de aspectos. Empieza, digamos, la lectura del proyecto, se puede dispensar de lectura, hay mociones, consultas, audiencias, empieza la discusión, finalmente se da un dictamen. Esto es como un cuadro general y después vamos a entrar a cada uno de los aspectos. Pasa después de que se dictamina en la comisión al plenario legislativo. En el plenario legislativo puede el proyecto de ley ser delegado a una de las comisiones con potestad legislativa plena, de eso nos va a hablar Gihani, y ya tanto el plenario como las comisiones van a votar ese proyecto de ley conforme los debates que el proyecto requiera. Una vez que se vota en primer debate, cabe la posibilidad de que se haga un control constitucional previo. Hay varias formas de distintos tipos de control constitucional previo, que puede ser lo que yo voy a hablar en la parte de la tarde, que es el control, la consulta preceptiva que se hace para los tratados internacionales, las reformas constitucionales y las reformas a la ley de jurisdicción constitucional, y también las consultas facultativas, que esas la pueden hacer 10 diputados, y vamos a ver un desarrollo sobre estos temas de las consultas en la otra presentación que, si me permiten, les puedo hacer más tarde.
Luego de que va a consulta a la sala y antes en ese proceso, perdón, el proyecto va a la comisión de redacción. La comisión de redacción tiene una función fundamental y yo, digamos, tengo una tesis de que la comisión de redacción tiene un respaldo constitucional, porque el idioma oficial del país es el idioma español. El país tiene un idioma oficial. Desde ese punto de vista, ¿y qué es la ley? La ley es conocimiento, un conocimiento que después el destinatario de esa ley recibe y tiene la obligación de cumplir. Y ese conocimiento tiene que ser claro, por un principio de seguridad jurídica que se tiene que cumplir. Y por eso el lenguaje, que hay muchos tipos de lenguaje, pero el lenguaje, vamos a hablar en términos generales, comprensible, porque puede tener un lenguaje técnico, un lenguaje jurídico, como las leyes lo tienen. Las leyes pueden tener fórmulas químicas, las leyes que hay, leyes con fórmulas químicas. Tienen fórmulas, por ejemplo, en materia de un impuesto, ustedes pueden encontrarse una fórmula que no lo ven, no sé qué es eso, pero el que sabe es un lenguaje técnico. Y por supuesto el lenguaje jurídico, que como saben los abogados, tiene también sus propias definiciones y el lenguaje propio. Yo digo sentencia firme, pues la sentencia firme tiene toda una definición, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje es importante que, si bien hay una voluntad del legislador, no es lo que el legislador quiera que diga ahí. El legislador puede decir, a mí no me gusta la palabra trazabilidad. Eso no se entiende, no me gusta, pongámosle registro, pero no, perdón, no es lo mismo trazabilidad que registro, es un término técnico, entonces hay que revisarlo. Y en otros casos el idioma, la estructura y todo lo que las expertas filólogas y filólogas conocen de una estructura que debe tener ese lenguaje, pues van a apoyar y explicarle a las señoras y señores diputados de la Comisión de Redacción y como verán, se hacen muchos ajustes para que la ley quede lo más comprensible desde el punto de vista de que los ciudadanos la podamos comprender. Entonces, esa etapa no quería dejar de decir eso, la importancia que tiene el trabajo de la Comisión de Redacción. Bueno, aquí yo no quiero dejar de lado que el trabajo, pienso inmediatamente cuando digo comisiones, el trabajo la mística, el trabajo tan importante que hace todo el departamento de comisiones, que es un departamento de muchísimo apoyo, la Secretaría de Directorio, el departamento de servicios parlamentarios, o sea, hay muchos departamentos, todos, es que los departamentos administrativos, todos dan un apoyo muy importante en todos estos procesos y por eso es que la Asamblea es, bueno, insisto, una gran familia y una gran empresa eficiente, bueno, lo quiero decir en los términos más adecuados y bien entendidos de un trabajo que se hace ordenado y que se busca hacer del mejor apoyo para las decisiones de los diputados. En ese sentido, lo que quiero decir es que hay una gran responsabilidad detrás, no solo como funcionarios públicos por el servicio que se otorga, sino todo lo que implica llevar de la mejor manera posible la consecuencia, el proceso de apoyo a los y las señoras diputados en la consecución de la aprobación de las normas jurídicas. Bueno, el cuadrito nos lleva a que una vez que esté aprobado en la Asamblea Legislativa, va a la sanción al Poder Ejecutivo y, lógicamente, a la publicación. Ahí ya tenemos, en el momento que se publique la ley, o si ella señala, si no señala a partir de cuánto, 10 días después, ya la ley es de carácter obligatorio, empieza a regir. Y tenemos una ley vigente. Cabe la posibilidad de que en el momento que el Poder Ejecutivo va a sancionar la ley, decida hacer un veto, que eso nos va a conversar también don Bernal Arias, de los distintos tipos de vetos y tal. Y obviamente si está vetado, vuelve el proyecto de ley al plenario y de ahí en adelante Bernal nos va a contar más tarde. Bueno, entonces la presentación de los proyectos de ley, los ciudadanos pueden presentar anteproyectos de ley. Esto es muy importante porque el Departamento de Participación Ciudadana recibe anteproyectos de ley, los comunica a todas las señoras y señores diputados para que ellos decidan si quieren acuerpar, ¿verdad? Y presentar ellos, tienen que ser firmados por un diputado mínimo, un proyecto de ley. También reciben aportes y sugerencias de todos los ciudadanos. Los diputados también tienen iniciativa directa en la presentación de los proyectos de ley. Todos tienen que ser o firmados por uno o más diputados o por el Poder Ejecutivo. Algunos proyectos de ley solo son de competencia exclusiva, la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el presupuesto nacional, por ejemplo, algunos tratados internacionales.
Bueno, ya el reglamento de la Asamblea señala cuáles son los requisitos que debe tener la presentación formal de esos proyectos. Este es el Departamento de Participación Ciudadana, no quiero dejar de mencionarlo, que tiene varias áreas que colaboran en esa recepción y en otros aspectos como la formación cívica legislativa y la comunicación política. El proyecto de ley contiene una estructura. Es muy importante la exposición de motivos, porque ahí de alguna manera se explica qué es, digamos, los objetivos que el proyecto quiere, sobre qué aspectos basa o se fundamenta la decisión política que se quiera tomar y, lógicamente, el articulado de la ley. Yo he pedido, bueno, la Comisión Legislativa hemos elaborado una encuesta que se les estará entregando en los siguientes minutos con el fin de hacer un análisis de lo que es la técnica legislativa. Entonces, yo les voy a agradecer que si ustedes nos pueden contestar esas encuestas, nos van a ser muy útil porque queremos hacer una evaluación del tema de técnica legislativa, cuál es el conocimiento que hay, porque en la elaboración de los proyectos de ley la técnica legislativa es fundamental. Entonces, con miras a hacer una capacitación en técnica legislativa. El presidente, como les dije, asigna a la comisión, el proyecto se publica en la Gaceta, puede ser dispensado de trámites, de todo trámite de publicación o de todo trámite incluso de comisión. Una vez que el proyecto de ley es publicado, pasa 5 días después, ya puede estar incluido en el orden del día, ocupa, digamos, el último lugar conforme van entrando con la fecha de publicación. En el informe de servicios técnicos tiene que estar presentado para que en principio se pueda iniciar la discusión del proyecto de ley en comisión. Se puede hacer una lectura de esos informes, de la correspondencia, se pueden nombrar subcomisiones. Las subcomisiones tienen poca regulación reglamentaria, lo importante es que se cumplan ahí todos los principios importantes del mismo derecho parlamentario y se puede realizar una serie de consultas. Ahí ya diríamos que se inicia la discusión del proyecto, es una fase preparatoria importante, donde considero que está, digamos, la parte más importante del trabajo legislativo. Creo que tenemos que ponerle muchísimo más esfuerzo y trabajo y empeño a que las cosas en las comisiones, que realmente nos comprometamos a leer los documentos, a revisar esas propuestas o opiniones que vienen de las instituciones. Hay unas consultas que no se pueden obviar, si no dejamos de hacer estas consultas obligatorias, podemos incurrir en un vicio esencial del procedimiento legislativo, un vicio de procedimiento legislativo, como en muchos casos lo ha señalado la Sala Constitucional. Entonces, como consultas obligatorias tenemos a todas las instituciones autónomas. Si un proyecto de ley va a afectar alguna competencia en la institución autónoma, va a modificar su ley o le crea en otra ley alguna afectación directa a la organización y funcionamiento y naturaleza de esa institución autónoma. Misma Constitución Política establece que hay que consultar al Banco Central, a las universidades, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo de Elecciones, incluso en estos dos casos la Asamblea Legislativa, si se aparta del criterio tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Supremo de Elecciones. En el caso de la Corte Suprema de Justicia tendría que tener una mayoría calificada. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones también requiere una mayoría calificada para poderse apartar del criterio. Vean que los proyectos de ley que tienen que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, una reforma al Código Electoral, no se puede aprobar como ley 6 meses antes ni 4 meses después de un proceso electoral. En cuanto a las consultas facultativas, todas caben, digamos que ahí sería un asunto más de la voluntad política que la comisión como tal tenga, porque esto se hace a través de mociones aprobadas por la comisión. Las consultas facultativas que pueden hacerse al Poder Ejecutivo, a las instituciones del Estado, a las organizaciones no gubernamentales y a todo grupo organizado o desorganizado, no sé, pero lo importante es que se pueda hacer una comunicación directa, clara, para que esa consulta llegue, cámaras, comunidades, asociaciones, sociedades. Hay más consultas que yo me he permitido, bueno, salvo que los compañeros decían otra cosa, porque tenemos un consejo de asesores en servicios técnicos. Yo le puse a estas consultas especiales, que son obligatorias, pero que están, digamos, en otras normas que no necesariamente están en el reglamento de la Asamblea Legislativa ni expresamente en la Constitución Política.
sino que las asociaciones comunales indígenas deben ser obligatoriamente consultadas siempre que el proyecto de ley las afecte. Las instituciones o organizaciones de personas discapacitadas, todas tienen que ser consultadas obligatoriamente. Las autoridades competentes en materia ambiental, en todo caso que se pueda entender que hay una reducción de áreas o que se afecta al principio de progresividad o de no regresión. Las consultas dispuestas en otras normas, para poner un ejemplo, porque tenemos un único ordenamiento jurídico y cada vez que viene una norma nueva a nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que preocuparnos porque se cumpla no solo con las normas constitucionales, el derecho comunitario, el derecho internacional de los tratados internacionales y todos los instrumentos y derecho internacional de derechos humanos incorporados en nuestro derecho interno o que consideramos vigente. Entonces, todos estos temas, máximo no se puede incumplir lo que se llama el principio de inderogabilidad singular de las normas o del reglamento y también el principio de no interdicción o arbitrariedad. Entonces, por ejemplo, hay una ley para la que todo un desarrollo, una regulación tanto constitucional, especialmente constitucional, el 168 de la Constitución, que establece qué debe hacerse para la creación de un cantón, un proyecto de ley. Hay una consulta obligatoria ahí al Instituto Geográfico Nacional. En el caso de que se haga una ley para poner un nombre, un edificio, en fin, ahí hay una ley que es la ley de nomenclatura, entonces la Asamblea Legislativa le tiene que consultar. Recuerde que recién aprobamos al Teatro Nacional como uno de los, ya llevamos 14 símbolos nacionales, entonces el Teatro Nacional se acaba de aprobar como ley, como símbolo nacional, entonces también consultamos a la Comisión de Nomenclatura como una consulta obligatoria porque la ley así lo establece. Por supuesto que los últimos votos recientes de la Sala Constitucional han sido bien interesantes, por ejemplo, el voto a Jupema, que tenía que ver con el tema de pensiones, de los magisterios y todo. La Sala es muy clara en decir que se requiere los estudios técnicos actualizados que fundamenten, digamos, la toma de decisión. Entonces, ya vamos viendo que hay una exigencia, por lo menos desde el punto de vista de lo que le corresponde a la Sala Constitucional, que es la interpretación de las normas constitucionales y la revisión de que una norma no haya ningún tipo de antinomia o contradicción con la norma que surge a la sociedad, bueno, al ordenamiento jurídico con la jerarquía de las normas que ya les mencioné que tienen que respetarse. La posposición es otro concepto, bueno, perdonen que voy haciendo como un poco de todo, ¿verdad? Pero la posposición, quería hablar de la posposición porque si bien es cierto, la posposición no es reglamentaria, no se encuentra la posposición de los asuntos en el reglamento de la Asamblea Legislativa, sí es una costumbre parlamentaria, se ha estilado en el plenario aprobar por mayoría calificada, posponer un asunto para seguir en otro, porque a lo mejor los asuntos que se están viendo no hay todavía una voluntad formada o falta algún trámite, en fin. Entonces, se cae, digamos, a un determinado proyecto donde ya está más en ciernes de poder concretarse una voluntad política sobre ese asunto. Entonces, ahí se existe mayoría calificada. Debemos entender que si el plenario legislativo exige esa mayoría calificada, tenemos que llevar esta mayoría también a las comisiones permanentes y todo otro tipo de comisión. Entonces, si se pensara en usar esta costumbre, tiene que entenderse que también ese requisito de mayoría calificada sería el que deberíamos exigir. Lógicamente, bueno, esto es un tema que no nos han respetado mucho, pero hemos insistido el Departamento de Servicios Técnicos que la posposición solo debe operar para la sesión, o sea, el día que se aprueba una posposición y se adelanta para llegar a un lugar, ese día se ve ese asunto. A la siguiente sesión otra vez tenemos el orden normal, diferente cuando hay una alteración del orden del día, porque eso ya es todo un artículo que regula la alteración del orden del día, rige a la semana siguiente y ese orden entonces sí cambia. A veces se establece que hasta su tramitación final, entonces ese asunto se subió, pero se entiende que hasta que se tramita se va a discutir y se mantiene en el tiempo esa alteración. Bueno, es importante esto porque aquí yo sé que hay muchos curiosos del derecho parlamentario, son profesionales, colegas. Yo tengo la tesis de que el lobby y el cabildeo no lo tenemos que entender como una mala palabra.
el lobby y el cabildeo, bien entendido, está lleno de derechos fundamentales. Es el derecho de representación, el derecho de participación, el derecho de ir donde los diputados y decirles cuáles son sus posiciones y sus intereses. Es el derecho de reunión, el derecho de información pública, o sea, hay un montón de derechos. Don Bernal también hizo un estudio, el compañero Bernal Arias, sobre el tema del cabildeo. Distinto, y ahí sí que tenemos que tenerlo muy claro, es otros temas como el tráfico de influencias, la falta del deber de probidad, que ya va a venir regulado una vez que se publique, ¿verdad? Se sancione y se publique esta última reforma constitucional. Ahí mismo se establecía de que una ley especial aprobada por mayoría calificada va a ser un desarrollo de lo que se entiende por deber de probidad, y también distinguir el lobby y el cabildeo de lo que es cualquier acto de corrupción y cualquier delito contra la administración pública. Entonces, ahí sí que tenemos que tener una línea muy clara, pero también no por eso tenemos que entender el cabildeo del lobby como una cosa que está mal, es más bien verla como esa cantidad de derechos fundamentales que el ciudadano tiene. No sé si a ustedes lo analizarán, ¿verdad? Después. De esto lo digo porque vean ustedes que la participación se puede dar de muchísimas formas. Se puede solicitar una audiencia, documentos, aclaraciones, adiciones, visitar a los diputados, enviarles notas, fax, correos, pedirles visitas, ya sea que vaya a la comunidad o la oficina, o estudios del expediente, los medios de comunicación. Para mí, bueno, yo sé que todos ustedes compartirán, muchos de ustedes tienen un papel fundamental en todos estos procesos de formación de las voluntades. El estudio del expediente, a veces tenemos que ir a ver ese expediente, porque ahí hay una fuente primaria de información de todo lo que va a ser una eventual ley. Y los sitios de la Asamblea Legislativa tenemos que enseñar a pescar, ¿verdad? Porque a veces el sistema nos puede ayudar mucho, ahí están los textos, ahí está la información, hay un esfuerzo muy importante de todos los departamentos de la Asamblea Legislativa, el Departamento de Informática y otros, que mantienen al día esta información legislativa, entonces es importante adquirirla. Y por supuesto las redes sociales. Bueno, votación de los proyectos. Aquí voy a ir más rápido porque yo tengo Gihani atrás esperando y ustedes no saben lo que es eso. Entonces, todas las resoluciones de la Asamblea Legislativa se toman por mayoría absoluta, los votos presentes, salvo que la Constitución Política establezca una mayoría calificada, o perdón, dice más bien, salvo que la Constitución Política establezca una mayoría distinta. Entonces tenemos, por ejemplo, que la Constitución es clara y dice mayoría absoluta para la avocación de los proyectos de ley, ¿verdad? Cuando se va a avocar un proyecto de ley que ha sido delegado, es mayoría absoluta. Pero cuando se ha delegado, para delegar, que más bien es lo primero, para delegar un proyecto de ley es mayoría calificada. Pero no voy a entrar en eso porque solo era un ejemplo, porque de eso va a hablar Gihani. Y como les digo, entonces, todo es mayoría absoluta, que es la mitad más uno, salvo, como dice el último párrafo, excepto los casos en que la Constitución exija una votación mayor. Aquí yo puse un caso que tiene la Constitución Política, otra vez yo me permití, por eso lo puse entre comillas, llamarle calificadísima, que no sabía cuál era el nombre, no sé si algunos coinciden conmigo en que es una votación calificadísima. Este es el caso del artículo 7, segundo párrafo, que habla de 3/4 partes, son 42 votos que se requiere para todos los tratados internacionales, tratados públicos que tengan que ver con la integridad territorial o la organización política del país. Entonces eso requiere mayoría calificadísima. De aquí en adelante les hice un cuadrito que yo sé que les va a ser muy útil, a los que ya somos asesores viejos nos sirve para repasar, a los nuevos también va a serles sumamente útil. Aquí hice una lista de qué es lo que requiere mayoría calificada. Entonces, cuando vemos el proyecto de ley y empezamos a estudiar un proyecto de ley, vamos a ponerle atención si requiere o no mayoría calificada y si entra en alguno de los casos que están aquí establecidos. En primer lugar, tenemos el artículo 24 de la Constitución Política, que trata de la intimidad o del secreto de las comunicaciones. Entonces, todo proyecto de ley
que se establezca para revisar libros de contabilidad con fines tributarios, para fiscalizar fondos públicos y le dé competencias, que ya las tiene el Ministerio de Hacienda y la Contraloría, requieren una mayoría calificada. Todo lo que tenga que ver con ordenar el secuestro, registro, examen de documentos privados, mayoría calificada. Toda intervención de comunicaciones tiene que establecerse qué tipo de delitos y en principio es una potestad excepcional y temporal, porque tiene que indicarse cuál es el tiempo determinado. Otros órganos de la administración pública que quieran revisar documentos o que tengan competencia de regulación o vigilancia con fines públicos, todo eso va a tener mayoría calificada. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos leer el contenido de los proyectos de ley. Necesitamos ver qué dice ese articulado para decidir, lógicamente, si tiene o no una mayoría calificada. Si un proyecto de ley va a afectar una limitación de interés social, todo lo que afecte a la propiedad privada por motivos de necesidad pública, mayoría calificada. Expresamente lo pide el artículo 45 de la Constitución Política. La creación de nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades, mayoría calificada. Aquí hay un tema interesante, hay un voto de la Sala Constitucional que dijo la eliminación de un monopolio no requiere mayoría calificada, pero sí la creación. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Ya mencionamos que para apartarse el criterio de cualquier proyecto de ley que tenga que tener que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones, la mayoría es calificada. Convocar a un referéndum para aprobar o derogar alguna ley o para reformar las reformas parciales a la Constitución, que la Asamblea lo puede hacer, pero con mayoría calificada. Para definir que una sesión sea secreta por razones muy calificadas y conveniencia general, entonces tenemos que mayoría calificada. Cambiar el recinto de sesiones, horario o suspensión de tiempo determinado, mayoría calificada. Precisamente a la 1 de la tarde, hoy y ayer, el plenario legislativo está sesionando. Hizo un cambio el horario y eso requirió, esa moción, mayoría calificada. Todo nombramiento de los magistrados propietarios, suplentes de la Corte, mayoría calificada, 38 votos. Incluso establece la norma constitucional, de eso nos va a hablar Bernal sobre el tema de los nombramientos, que la no reelección de un magistrado tiene que contar con mayoría calificada. Estamos hablando de los 2/3 del total de los miembros, que son 38 votos. Con los convenios internacionales hay que ponerle mucha atención porque ya vimos que si van a afectar la integración, la organización política, habíamos dicho aquella votación calificadísima, ¿se acuerdan? También los convenios que le den competencias al derecho comunitario, votación calificada. Los demás tratados internacionales, votación absoluta. Y si es un empréstito, expresamente el inciso 15 del artículo 121 exige votación calificada. Entonces, ahí tenemos que ver también en qué estamos trabajando para poder tomar una decisión. Entonces, los que den determinadas competencias al ordenamiento comunitario, tenemos mayoría calificada. Esto muy claro, toda suspensión de los derechos y garantías individuales que están en la Constitución Política, el derecho de intimidad, de libertad de tránsito y tal, cuando se da una suspensión de este tipo, la Asamblea tiene que tomar esa decisión. En algunos casos son acuerdos, en algunos casos son proyectos de ley, ¿verdad? En este estaríamos en un tema de un acuerdo. En este caso, la votación de ese acuerdo sería por mayoría calificada. Antes mencionamos sobre esto para declarar si hay o no lugar a formación de causa contra quien ejerce la presidencia de la República, los vicepresidentes, los miembros de los supremos poderes o los ministros diplomáticos, para que se tome una decisión para ver si se da un levantamiento del fuero o inviolabilidad o improcesa, voy a decir la palabra bien porque Yihani me insiste que la diga bien, improcedibilidad penal. ¿Dije bien? Improcedibilidad penal. Entonces, en estos casos se requiere mayoría calificada. Vean el caso de los empréstitos, que ya se los mencioné, es mayoría calificada. Para decretar una amnistía o indultos generales por delitos políticos, obviamente con excepción de los electorales, dice la Constitución, también requerimos mayoría calificada. Es decir, toda reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, también los 38 votos. Aprobar lo que sean interpelaciones o votos de censura de los miembros de los supremos poderes, que obviamente que fueran porque se considera que han hecho actos inconstitucionales o ilegales o errores graves y tal, requieren mayoría calificada. La delegación de los proyectos de ley a la Comisión con potestad legislativa plena
En caso de que haya un veto, el resello requiere mayoría calificada, sea un veto por las razones que nos va a explicar Bernal, de conveniencia, oportunidad o de razones de inconstitucionalidad. No, el de razones de inconstitucionalidad, mejor que Bernal nos explique si es tan fácil así resellarlo, ¿verdad? Porque ya hay un aviso de que eso puede ser inconstitucional, no es tan sencillo. Y los procesos que eso debe tener. Y por supuesto que cuando un proyecto de ley afecta la organización o funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, debe también, para apartarse el criterio de la Corte, y ese criterio de la Corte, bueno, quiero ser bien respetuosa porque siempre hay que leer también cómo, porque a veces no es tan sencillo unas respuestas que digan, esto nos afecta y claramente, ¿verdad? Sino que hay que hacer una lectura clara de qué es lo que se está diciendo y a veces si la respuesta es muy clara, más expresa, de que sí se afecta a la organización y el funcionamiento, pues es más sencillo. En algunos casos se lee evidentemente que hay una afectación, porque lo que hace la Corte Suprema de Justicia es aprobar también un informe que se les otorga y hacerle todas las observaciones. Entonces tenemos que hacer una lectura completa de lo que la Corte Suprema de Justicia está opinando respecto a si ese proyecto de ley afecta o no la organización y funcionamiento de la Corte. Si lo afecta, por supuesto ya el proyecto, si se había delegado, ya no sería delegable, o ya ni se puede delegar, ¿verdad? Eso nos va a hablar Gianni si afecta eso. Ya dijimos que la creación de cantones o provincias o la desmembración de estos requiere mayoría calificada y la decisión de solicitar un plebiscito para la creación de esos cantones, este proceso legislativo requiere mayoría calificada. Curiosamente, la Constitución habla en el tema de la Contraloría General de la República que la remoción del Contralor y Subcontralor requiere mayoría calificada, pero solo menciona ahí la remoción. Toda creación de una institución autónoma o modificación de sus leyes, mayoría calificada. Todas las reformas parciales a la Constitución política, mayoría calificada. Y la convocatoria a una asamblea constituyente. Vean que aquí estamos en el plenario porque se requiere esa mayoría calificada, entonces no puede ser en otro órgano que no sea el mismo. En cuanto a los dictámenes, podemos encontrar dictámenes de mayoría, de minoría o unánimes. Ellos pueden ser afirmativos o pueden ser negativos. Esto lo vamos a ver en las comisiones y también que llevan esos dictámenes al plenario legislativo. Ahí, estos tipos de dictámenes son los que hacen las distintas… ¡Ay, no me estoy moviendo hace rato! ¡Ay, pero ¿por qué no me avisan? No, por favor, qué barbaridad. Bueno, ahí está, todo está ahí, yo se los voy a pasar. Perdone, por favor. Bueno, algo mencionó la presidenta en la mañana, me parece que muy claro, sentí que la presidenta tiene muchos temas como muy claros y va, digamos, como con la idea, por lo menos mencionó algo que me llamó la atención, que dijo que habían unos procesos abreviados o unas vías abreviadas. Entonces, sí que en efecto, el artículo 208 bis es una vía abreviada, el artículo 41 bis es una vía abreviada. Podemos pensar que la dispensa de todo trámite, cuando se dispensa de publicación, cuando se dispensa trámite de comisión, pues también es una vía abreviada. ¿Qué otra cosa puede ser? Ir a las comisiones plenas, sentí que ella mencionó, que las comisiones plenas también de alguna manera se entiende que sea un proceso más abreviado. La misma… bueno, dije la dispensa de trámites, no sé si la posposición de los asuntos nos puede hacer llegar de una manera más abreviada al trámite. Pero luego vamos a ver más tarde, cuando veamos el control de constitucionalidad de las leyes y los vicios esenciales del procedimiento, como la sala ha sido muy clara en algunos casos donde tiene que haber una discusión reposada de los temas. Eso lo vamos a ver, si nos da tiempo, yo sé, espero. Perdón, Dios. Y bueno, ya en el plenario, vamos así porque ahorita termino, en el plenario, algo mencionó también don Fernando, en el primer debate tenemos el orden del día del plenario, una lectura y explicación, la reiteración de mociones que también se dan, las mociones que se dan por la vía 137, que es una vez que el proyecto de ley está dictaminado y pasa al plenario, hay 2 sesiones efectivas para que los diputados y diputadas puedan presentar mociones de fondo sobre esos proyectos de ley.
Cuando llega la primera sesión que el asunto se va, se traslada el proyecto de ley con las mociones a la comisión dictaminadora para que se pronuncie sobre estas y haga un informe. Continúa y a la sesión siguiente, efectiva, si hay mociones presentadas, también se pasan para la comisión dictaminadora. Esos vienen con un informe y luego hay una comisión, que es la comisión de redacción, que hace una actualización de los textos con las mociones aprobadas vía 137. En ese proceso es importante poner mucha atención a cómo están esos dictámenes y qué reformas se pueden hacer, porque a veces el tiempo y el plazo se acorta. Antes eran 4 sesiones para poder hacer mociones de fondo, sesiones efectivas, pero ahora se redujo a 2 sesiones. Las consultas de la Sala Constitucional. Bueno, después del primer debate, pasamos a la posibilidad de que haya las consultas a la Sala Constitucional, eso lo vemos en la tarde, y luego pasamos al segundo debate donde se da una discusión general del proyecto de ley, cada diputado tiene 15 minutos y se da una votación final. Bueno, traté así como de hacer todo el procedimiento y quise hacer esto de las mayorías calificadas porque pienso que la idea es hacer un aporte para que nos facilite el trabajo. Y estoy a la orden en lo que les pueda servir. Muchas gracias.